una cifra muy baja para el poder económico europeo, pero un valor significativo sin duda para el club colombiano. De esta manera, Antony pasó a estar bajo el mando del estratega Erik ten Hag, que es el protagonista de este traspaso tanto en la compra como en la venta. Gracias a ese rendimiento, el entrenador de la selección portuguesa en su momento, Fernando Santos, lo convocó a finales del 2017. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos cuáles han sido los mejores negocios en el fútbol europeo que se han hecho en los mercados de transferencias de las últimas 5 temporadas. A continuación, veamos el caso de 9 jugadores que tienen en común que fueron fichados a determinada cifra para luego ser vendidos en una muy superior. Descubramos esos clubes que hicieron una inversión inicial para luego cuadruplicarla e incluso multiplicarla por 10. Fichajes con bastante éxito que dejaron primero un gran sabor por el rendimiento del jugador en el equipo y luego muchos millones de euros en las arcas del club. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios los ordenes según tu criterio de cuáles fueron los mejores negocios, ya que a continuación no tendrán un orden definido con algún criterio. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En verano del 2020, Ajax fichó a un joven brasileño de 20 años. El club neerlandés pagó al Sao Paulo por este extremo derecho la suma de 16 millones de euros, una cifra sin mucha relevancia a nivel europeo, pero sin duda significativa para el fútbol brasileño. De esta manera, Antony pasó a estar bajo el mando del estratega Erik ten Hag, que es el protagonista de este traspaso tanto en la compra como en la venta. El rendimiento de Antony en el club neerlandés fue muy respetable en sus 2 temporadas en el equipo. Marcó 22 goles y dio 20 asistencias, teniendo una participación directa en 42 anotaciones. En verano del 2022, Ten Hag fue fichado por el Manchester United y para su nuevo proyecto decidió llevarse al brasileño. Y de esa forma, el entrenador neerlandés le dejó a su anterior club un gran regalo. Ajax se lo vendió al equipo inglés en 95 millones de euros, multiplicando su valor inicial en 6 veces, lo que sin duda fue un negocio brutal. En verano del 2012, Chelsea fichó a un belga de 21 años. Los Blues pagaron al Lille la suma de 35 millones de euros, una cantidad alta para la época y más aún tratándose de un juvenil. Sin embargo, los cazatalentos de Chelsea estaban muy convencidos del rendimiento del jugador y no dudaron en convencer a la directiva para hacer realidad el fichaje. En ese momento, Eden Hazard ya tenía un amplio recorrido con la selección belga y había sido clave en el título de la Liga del Lille de la campaña anterior. Ya en la Premier, aquella joven promesa no defraudó. Entre más minutos sumaba, mejor se sentía en la nueva liga y su rendimiento empezó a mejorar hasta el punto de ser titular indiscutible. En su primera temporada en Stamford Bridge, marcó 13 goles y dio 24 asistencias, cifras muy buenas para un juvenil que le permitieron contar con la confianza de Roberto Di Matteo y posterior de Rafa Benítez. Año tras año, Hazard mantuvo esas cifras y fue fundamental en la conquista de 2 Premier League y 2 Europa League. En verano del 2019, Real Madrid llevaba una temporada sin Cristiano Ronaldo y necesitaba un jugador de renombre. Para ese momento, Hazard acababa de ganar la Europa League con Chelsea y se había firmado una gran temporada siendo la gran figura de los Blues, por lo que el club blanco pagó a Chelsea por su traspaso 115 millones de euros, en la que sigue siendo una de las contrataciones más caras de la historia, y la más cara para un jugador de 28 años. De esa manera, Chelsea se benefició de los mejores años de rendimiento del jugador y triplicó el valor inicial por el que lo compraron. Muy parecido al negocio de Antony fue el del argentino Lisandro Martínez. En verano del 2019, Ajax se lo compró a Defensa y Justicia por una suma de 7 millones de euros. En las 3 temporadas que estuvo en el club neerlandés, este defensa argentino tuvo un gran rendimiento y fue clave para los 3 títulos que consiguieron durante su permanencia, entre los que se destacan 2 ligas. Su firmeza a la hora de marcar y su claridad para salir con pelota dominada desde el fondo hicieron que Ten Hag, tal cual como hizo con Antony, a Lisandro también se lo quiso llevar a su nuevo proyecto, dejando una gran retribución económica a su anterior club. El Ajax se lo vendió al United en 57 millones de euros, en la que fue la transferencia más cara de la historia en su momento de un defensa argentino. Ajax multiplicó el valor inicial del jugador en 8 veces y dejó en claro que su proyecto deportivo no solo da títulos sino también dividendos importantes. En verano del 2017, el Sporting de Lisboa fichó a un joven portugués de 23 años. El club pagó a la Sampdoria por el mediocentro ofensivo la suma de 10 millones de euros, una cifra muy acorde al nivel que estaba mostrando el jugador en ese momento.
pero al mismo tiempo una cifra muy baja teniendo en cuenta el potencial del atacante. El rendimiento de Bruno Fernández en este club fue muy bueno. En sus primeras 2 temporadas disputó 109 partidos, marcando 48 goles y dando 36 asistencias, teniendo una participación directa en 84 goles. Unas estadísticas bastante buenas que dejaban en claro su potencial ofensivo. Gracias a ese rendimiento, el entrenador de la selección portuguesa en su momento, Fernando Santos, lo convocó a finales del 2017 y de ahí en adelante fue pieza clave de su esquema. Posterior, en enero del 2020, Manchester United puso sobre la mesa 63 millones de euros. El club portugués no pudo resistirse a esa cantidad y Bruno fue transferido a Old Trafford representando un gran negocio para el club portugués, multiplicando el valor inicial en 6 veces. En verano del 2015, el club juvenil del Ajax le compró a Willem Juvenil, un joven medio centro de 18 años, por una suma de 8 millones de euros. Una cifra bastante importante para una promesa que aún no tenía minutos en primera división. Aquel joven era Frenkie de Jong. En el semestre siguiente a la compra permaneció en el Willem y en diciembre del 2015 llegó al segundo equipo del Ajax. En adelante, este mediocentro fue ganando popularidad en el equipo base, hasta que en verano del 2016, el entrenador de aquel entonces del primer equipo, Peter Bosz, decidió promoverlo. De Jong de a poco se hizo con la titularidad del equipo demostrando sus capacidades. Un sacrificio enorme sin balón y un muy buen criterio con la pelota en los pies. Posterior, De Jong tuvo en el club otro entrenador llamado Marcel Keizer y posterior lo reemplazaría Erik ten Hag, el estratega que le sacaría todo el potencial al jugador. Ajax se firmó una temporada de escándalo en la 2018-2019, ganando la Liga, la Copa y la Supercopa neerlandesa, y llegando hasta las semifinales de la Champions League. Ese gran rendimiento hizo que los principales clubes europeos pusieran su atención en la plantilla del Ajax, donde sobresalían 2 jugadores, el defensa central Matthijs de Ligt, que se fue a la Juventus, y el mediocentro Frenkie de Jong, que fue comprado por el Barcelona en una suma de 86 millones de euros, valor que hizo multiplicar en 10 veces la cifra inicial que Ajax pagó por el jugador. En verano del 2018, Oporto fichó a un brasileño de 20 años. El club portugués pagó al Sao Paulo por este defensa central la suma de 7 millones de euros. Una cifra discreta, pero acorde a lo que era el jugador en aquel momento. En su primera temporada en Europa, Eder Militao tuvo un nivel sobresaliente, tanto en la Liga Lusa como en la Champions League. Esto hizo que Tite, el entrenador de aquel momento de la selección brasileña, lo convocara y de a poco se fue ganando la titular en la Canariña. Esas presentaciones internacionales, sumado a su excelente campaña vistiendo la playera azul y blanca, hicieron que Real Madrid se interesara en sus servicios, pagando 50 millones de euros por el jugador. Una cifra no muy significativa, pero sí muy rentable para el Oporto, que en tan solo una temporada multiplicó en más de 7 veces lo que pagó inicialmente por el jugador. En verano del 2019, Oporto fichó a un joven colombiano de 22 años. El club portugués pagó al Junior de Barranquilla por este extremo izquierdo la suma de 7 millones de euros, una cifra muy baja para el poder económico europeo, pero un valor significativo sin duda para el club colombiano. El rendimiento de Luis Díaz en las 3 temporadas que estuvo en el club portugués fue sobresaliente, tanto a nivel nacional donde fue clave para 2 títulos de liga, como en la Champions League donde se cruzaría y haría 2 partidazos frente al club que luego lo fichó. Las cifras de Díaz en esos 3 años fueron las siguientes: disputó 129 partidos, marcando 41 goles y dando 18 asistencias, teniendo incidencia directa en 59 goles. Esas estadísticas respetables, sumado a la capacidad de desequilibrio del jugador y de sus 2 presentaciones brillantes frente al Liverpool, hicieron que Jürgen Klopp se interesara en sus servicios, pidiendo a las directivas Reds su fichaje, por el que no dudaron en pagarle al Oporto 47 millones de euros. Una cifra no muy significativa para la actualidad, pero bastante considerando la inversión inicial que hizo el Oporto por el jugador colombiano, donde multiplicaron esa inversión inicial en 6 veces. En verano del 2014, Atlético de Madrid fichó a un francés de 23 años. El club colchonero pagó a la Real Sociedad por este mediapunta la suma de 30 millones de euros, una cifra importante para la época donde ya ha transcurrido casi una década, pero acorde al gran rendimiento que estaba mostrando Antoine Griezmann en la Liga Española sobre todo, donde se convirtió rápidamente en un jugador revelación y le valió la primer convocatoria de Didier Deschamps a la selección francesa. Ya en el colchonero, Griezmann se convirtió en uno de los mejores jugadores del planeta.
El Principito hizo campañas bastante buenas, firmando más de 25 goles por temporada y teniendo también números importantes en asistencia con una media de 9 por temporada. Esos números, sumado a su capacidad de regate y a su buen criterio de pase, hicieron que el Barcelona pagara su cláusula de rescisión en verano del 2019, 120 millones de euros, en la que es una de las transferencias más caras de la historia. De esa manera, el Atlético no solo disfrutó y se benefició de los buenos números de Griezmann, sino que también cuadruplicó su valor inicial. Y para más increíble aún, el Principito no encontró nunca su lugar en el Barça y posterior en verano del 2021 regresó a una tarifa de préstamo de 10 millones. Y posterior en 2023 el colchonero lo recompró a una módica suma de 20 millones. Es decir, palabras más, palabras menos, el Atlético valiéndose de Griezmann le quitó al Barça 90 millones. Eso sí, cabe aclarar que fue en la nefasta época de José María Bartomeu. En la caja de comentarios dinos por favor cuál crees tú que fue el top 3 de los mejores negocios. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo en pantalla el botón para que te suscribas al canal y te dejo estos dos videos recomendados para ti sobre el momento actual del Arsenal y del Manchester United. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.